No sé qué te hayan enseñado a ti acerca del arrepentimiento, pero si no se entiende bien, podemos entrar en conflictos espirituales muy grandes. ¿Sabes por qué? Porque el arrepentimiento tiene dos partes. Uno de ellos es necesario para la salvación. El otro es necesario para otra cosa, pero muchas veces se confunde la segunda parte del arrepentimiento como algo necesario para salvarse. Sin embargo, en esta ocasión te voy a contar qué es lo que dice la Biblia acerca de estos dos tipos de arrepentimiento y cuál es el que se necesita para asegurar nuestra aceptación delante de Dios. Bienvenido, esto es Salvando Vidas. Los especialistas en el tema del arrepentimiento dicen que el arrepentimiento tiene dos partes. ¿Cuál es uno de ellos? El primero es el arrepentimiento como sentimiento. Te lo voy a describir. El arrepentimiento como sentimiento es que tú te sientes culpable, te sientes condenado, sientes o reconoces que hiciste mal, que lo que hiciste no estuvo bien y definitivamente te sientes muy mal por lo que hiciste. Te sientes condenado y delante de Dios sabes que no hiciste bien. Bueno, ese es el primer tipo de arrepentimiento. Y ese es el tipo de arrepentimiento que se necesita para salvación. Porque cuando uno viene en esa condición, dice el libro de Salmos, capítulo 51, en el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Fíjense bien. El sacrificio que Dios acepta, dice, son el espíritu quebrantado. Sí, cuando nos sentimos mal, que de veras reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, que no estuvo bien lo que hicimos. Y luego dice la Escritura, aquí mismo en Salmo 51, 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Recordemos que aquí en el Salmo 51 está hablando del arrepentimiento y la confesión de David delante de Dios por el pecado que había cometido. Pero él está especificando por inspiración de Dios que lo que Dios no desprecia es precisamente ese arrepentimiento como sentimiento. Claro, hay otro arrepentimiento del cual te voy a hablar también, pero es el arrepentimiento que ya no se necesita propiamente para salvarse. Es un arrepentimiento que se requiere porque uno reconoce, ahora sí que realmente está arrepentido de lo mal que hizo y ahora quiere hacer las cosas bien y entonces cambia de conducta. Es decir, la segunda parte del arrepentimiento es el cambio de conducta. Pero quiero puntualizar lo primero que dije. Lo que se requiere para que el Señor te perdone. Lo que se requiere para que el Señor te acepte. Eso lo vemos nosotros aquí en el libro de San Juan, en el Evangelio según San Juan, con aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. Y entonces Jesús empieza a escribir y empieza a decir, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Imagínense, esa pobre mujer ahí expuesta en público, ¿cómo creen ustedes que se sentía? Muy mal. Digamos que ella sentía arrepentimiento como sentimiento. ¿Por qué? Imagínense esa vergüenza, sorprendida en adulterio. Y ahí está Jesús y dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces dice la Escritura que poco a poco se fueron yendo las personas y solamente se quedó Jesús con la mujer. Y entonces Jesús le hace una pregunta. Le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y entonces la mujer dice, Señor, no hay ninguno. No hay ninguno, o sea, ninguno me está condenando. Y entonces Jesús le dice ahí en San Juan capítulo 8, versículo 11, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Fíjate bien, en otras palabras, Jesús no la condenó, sino que la justificó. En otras palabras, la perdonó. Pero enseguida le dice algo. Vete y no peques más. Jesús espera que nosotros cambiemos de conducta. Sí, pero espera que cambiemos de conducta después de que Él nos ha justificado. Después que Él nos ha perdonado. ¿Por qué? Porque si Él pusiera como condición el cambio de conducta
para perdonarnos, entonces la salvación sería por obras. Y eso es lo que muchas personas no entienden. Piensan que tienen que cambiar su conducta para salvarse. No, tú tienes que cambiar tu conducta porque eso es lo correcto. Tú tienes que cambiar tu conducta porque eso es bueno. Si ya el pecado te hizo sentir mal, culpable, condenado, avergonzado, si tú realmente estás arrepentido, es obvio que vas a cambiar tu conducta. ¿Pero por qué la vas a cambiar? Obviamente porque reconoces que eso no está bien. Y vas a cambiar tu conducta porque tú reconoces la justicia del gobierno de Dios que te dice, ya no hagas eso. Ahora observa bien que sí, hay un cambio de conducta porque bueno, la palabra arrepentimiento en griego es la palabra metanoeo, que significa que hay un cambio de mente. Sí, hay un cambio de pensamiento. Y claro que yo cuando me doy cuenta que hice mal, pues sí, hay un cambio de pensamiento y me siento mal y ya no quiero volver a hacerlo. Pero el verdadero cambio de forma de pensar se da cuando nosotros cambiamos nuestra conducta y empezamos a actuar diferente. El problema es que algunos están luchando terriblemente con algunos vicios, con algunos pecados que se han arraigado profundamente en sus vidas. ¿Sí? Y si tú le pones eso como condición a una persona para que el Señor los acepte, para que el Señor les extienda sus brazos, para que el Señor venga y los abrace, entonces esas pobres almas sufren mucho porque sienten que Dios no las acepta hasta que no hayan cambiado su conducta o su hábito, hasta que no lo hayan vencido. No, nosotros tenemos que vencer los hábitos, tenemos que vencer los pecados, pero con otro objetivo. No para alcanzar la salvación de Dios o para alcanzar la justificación o el perdón de Dios, porque si no el perdón sería por obras. Mi querido amigo, la palabra de Dios es muy clara. Como te has dado cuenta, el Señor está esperando con los brazos abiertos a que tú vengas y reconozcas que has hecho mal. Y el Señor te va a perdonar. Y luego te dará fuerzas para vencer cualquier pecado que haya en tu vida. Pero eso con otro objetivo, y ese es el de darle gloria. Porque Él mismo lo ha dicho, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, que sea para la gloria de Dios. Ya no porque tú andas buscando salvación, porque la salvación Él te la da cuando tú vienes reconociendo que tú hiciste mal. Que Dios te bendiga. Recuerda que si te gustó este video, dale me gusta. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Y recuerda que en este canal compartir es salvar. Que Dios te bendiga.